La palabra que hemos escuchado hoy nos habla del llamado que tiene San Pedro a apacentar las ovejas. Siendo así que él lo había negado. Sin embargo, Dios le sigue llamando. Interesante que aquí le llama con el nombre que él tenía antes de ser llamado Pedro, aunque el evangelista dice directamente a Simón Pedro, pero las palabras de Jesús es de Simón, hijo de Juan. ¿Por qué? Porque lo que quiere es restablecer esa unión entre la persona de Simón, Pedro y Jesús. O sea, que se vea que está en comunión y que él tiene esa misión, ¿verdad?, de apacentar las ovejas. ¿Qué significa apacentar las ovejas? Significa llevar a pastos a las ovejas. Fíjense que Jesús en algún momento va a decir: mis ovejas conocen mi voz. Esto es importante, porque las ovejas no siguen a cualquiera. Y no es que sean tontas, al contrario, porque muchas veces nos presentan a nosotros como tontos porque somos como un rebaño. No es cierto. Las ovejas son muy inteligentes. Si van tras el pastor es porque saben que el pastor las lleva a buen pasto y las lleva a aguas donde puede apagar la sed. Y precisamente esa es la misión que va a realizar Juan Pablo II. Nos lleva al pasto. Nos ha dejado un legado significativo en la iglesia y en el mundo a través de 3 puntos clave. Primero, es lo que se ha llamado la teología del cuerpo, que es una cantidad de catequesis que hizo entre 1979 y 1984. La empezó poco antes de un sínodo sobre la familia. Pero él ya tenía una historia de defensa de la vida y de la familia. En Polonia, siendo él arzobispo de Cracovia, funcionaba un instituto de defensa de la familia, de la vida y del matrimonio. Interesante porque cuando el Papa Pablo VI escribe su carta, su encíclica Humanae Vitae, sobre la vida humana, él primero le pide a Juan Pablo II, que era Karol Wojtyła en esa época, pues era su nombre, que él le mandara una aportación. Entonces el instituto, que tenía expertos, preparó esa aportación y la envió a Pablo VI. Pablo VI publica su encíclica, creo que fue en el año 68, 67, 68, y fue muy rechazada.
muy criticada esa encíclica. Tanto así que Pablo VI, esa fue la única encíclica que escribió. No quiso escribir otras encíclicas. Escribió, sí, exhortaciones apostólicas, pero no encíclicas. Y Karol Wojtyla le envía una recomendación a Pablo VI, viendo todo lo que sucede, todo el rechazo que hubo, que no eran tantos, pero sí eran de algunos países que hoy día vuelven a dar problemas. Alemania, Holanda. Y entonces Karol Wojtyla le recomienda algo a Pablo VI. Le recomienda que se escriba una instrucción para explicar toda esta temática a los confesores, porque son los confesores los indicados para orientar al pueblo de Dios. O sea, los confesores, los que escuchan la confesión, a los sacerdotes. Pero Pablo VI se sintió tan aplastado por todo lo que estaba pasando que él no hizo nada. Entonces, cuando viene este sínodo de la familia y es nombrado Papa, ya Juan Pablo II, él empieza a hacer todas estas catequesis y lo hace, en primer lugar, para animar al sínodo, pero también para dar una formación a todos los cristianos. Entonces, en esta serie de catequesis aborda una serie de temas como la dignidad del cuerpo humano. O sea, el cuerpo humano no nos pertenece, es de Dios. Somos de Dios nosotros. No es que tú puedas hacer lo que te da la gana con tu cuerpo humano. Estamos llamados los cristianos a hacer la voluntad de Dios. Entonces, lo primero es hablar de la dignidad del cuerpo humano, que está en ser hijo de Dios. Habla también del amor. Cuando habla del amor y habla de la sexualidad, habla que el hombre y la mujer fueron creados como un ser humano con dos dimensiones, masculina y femenina, con sus diferencias. Y él explicita una cosa importante: no es que uno sea superior y otro inferior, pero sí son diferentes, cada uno con sus particularidades. Y ambos están llamados a amarse, a donarse mutuamente. Por eso propone una visión integral del ser humano como imagen de Dios y como hijo de Dios. Rechaza el dualismo que separa el cuerpo y el alma. O sea, porque los seres, en esa época se empezaba a negar la existencia del alma, diciendo que no, es que todos son procesos químicos que hay dentro del cuerpo, la inteligencia, lo que pensamos, todos son procesos químicos, nuestras emociones. Pero no, dice él, hay un alma. No sé si ustedes han oído hablar de esas experiencias después de la muerte o próximas a la muerte. Gente que ha tenido, se le ha declarado en la muerte, pero por incluso algunas personas, no por tiempo corto, incluso hasta media hora, y después han vuelto inesperadamente.
cuando ya los habían declarado muertos. Y muchas de estas personas relatan con lujo de detalles todo lo que aconteció en torno a ellos en ese momento. Entonces, hay los que ignoran la ciencia, han querido decir, no, es que eso, lo que pasa es que cuando le falta el oxígeno al cerebro, entonces el cerebro empieza a alucinar. Pero aquí surge una interrogante. Claro, alucinaciones sería que tú puedas tener cualquier tipo de imágenes o cualquier cosa que estás viendo en tu mente. Pero ¿por qué estas personas veían tan exactamente lo que estaba pasando dentro de su habitación, lo que hacían los médicos, lo que hacían las enfermeras, cómo corrían, cómo hacían? Tan exactamente lo describían que eso no puede ser una alucinación. No puede ser una alucinación. Es el alma que en algún momento se desprendió del cuerpo y estaba observando lo que estaba pasando. Después, otra cosa que impulsó Juan Pablo II fueron las Jornadas Mundiales de la Juventud. Antes de él no existía eso. Fueron iniciadas en 1985. A mí me tocó ir a esa primera. Todavía no era Jornada Mundial de la Juventud, eran encuentros internacionales de la juventud. Pero eso sucedió a raíz de el Año Santo de la Redención, que había sido poco antes de esto. Creo que fue en el año 83, el Año Santo de la Redención, 84, algo así. Entonces, hubo un evento en que él le pidió a los jóvenes que llegaran y movieran la cruz que se iba a colocar y después se iba a retirar del Año Santo de la Redención. Entonces, cuando terminó el evento, los jóvenes le pidieron, oye, ¿y por qué no nos llamas más seguido? Y Juan Pablo II dijo, está bien, vamos a ver. Y así empezó. A petición de los jóvenes, empezó a hacer las Jornadas Mundiales de la Juventud. Estas jornadas han reunido a millones de jóvenes católicos, promoviendo la fe, la unidad y el compromiso social. Se convirtió en un espacio para que los jóvenes compartan su espiritualidad y fortalezcan su conexión con la Iglesia. Y el tercer punto del legado que nos ha dejado Juan Pablo II es la liberación de Europa del Este, que estaba oprimida, ustedes saben, por el comunismo. Juan Pablo II jugó un papel crucial en la caída del comunismo en Europa del Este. En cuanto a él lo nombran papa, lo primero que él decide es irse de visita a su patria, a Polonia. Pero las autoridades civiles de esa época no lo querían, porque él siempre fue muy crítico contra la imposición del ateísmo. Le imponían a la fuerza el ateísmo a los jóvenes, y él se oponía a eso. Entonces no lo querían recibir, tuvo que pasar 1 o 2 años de diplomacia del Vaticano para que al fin aceptaran recibirlo en Polonia. Cuando él llega a Polonia, ¿qué es lo primero que hace? Entre otras cosas, lo primero que va a hacer es la oración al Espíritu Santo, la que hacen siempre en la renovación carismática. Justo esa fue la primera oración que hizo. Y cuentan que los líderes civiles de esa época, al escuchar esa oración, se estremecieron, como que sintieron pasos de animal grande por detrás.
su apoyo al movimiento de solidaridad, que fue un sindicato que se formó en esa época, y su mensaje de libertad y dignidad humana inspiraron un cambio social significativo en toda esa región. Incluso hasta Rusia afectó, ¿verdad? A él lo intentaron matar, claro que sí, porque no querían que él tuviera tal influencia. Por eso bendecimos al Señor por esta gracia que nos ha concedido en este Papa, que es muy hermoso porque también tuvo la valentía de venir aquí a nuestra nación en el año 83. En el año 93 dijo algo interesante. En el año 93 ya saben que había otro sistema. Y resulta que él dice, ahora veo en Nicaragua una nueva luz. Antes, la última vez que vine, se veía mucha oscuridad. Ahora hay esperanza, decía en aquella época Juan Pablo II. Estoy citando sus palabras, no estoy hablando contra nadie, ¿verdad? Son las palabras de Juan Pablo II. Por eso, no perdamos de vista esto, que siempre Dios está a la defensa de los cristianos. Él no nos abandona, está siempre con nosotros.